Ya. Perdón. Ahí sí. Entonces, como les decía, ¿cierto? La idea es poder generar este tipo de actividad en el medio natural, invitando a otros profesores, invitando a otros colegas a ser parte de lo que es la educación en este medio. Cuidando obviamente el equilibrio de la naturaleza, investigando, eh, muchas veces, como les digo, la fotografía es un excelente medio justamente para no dañar el espacio que estamos visitando, y así podemos proteger también los diferentes ecosistemas que se van eh, dando en estos parques, en estos lugares donde nosotros vamos a hacer este tipo de actividades. El no alterar el equilibrio que existe, obviamente, es fundamental. Eh, Generalmente lo que se hace, ¿cierto?, es el excursionismo o esta actividad en donde se va por un día a recorrer un espacio, sobre todo con los más pequeñitos, quizás con los más grandes, me refiero a los cursos mayores, con ellos ya se puede hacer una actividad diferente, que es el ir a acampar, por ejemplo, desde un fin de semana, una pernoctación incluso en el mismo establecimiento educacional, no sería una mala idea para comenzar con los más pequeños, ¿cierto? Con chicos de séptimo, sexto básico, ya se podría generar alguna actividad lúdica en la cual esté implícito, obviamente, el pernoctar fuera de casa, incluso aunque sea en el mismo establecimiento educacional. Y estas actividades generalmente van acompañadas de actividades que son lúdicas y que nos van a servir, ¿cierto?, para que los mismos niños se puedan ir también cohesionando como curso y formando, fortaleciendo todo lo que son las habilidades sociales. Eh, Todo este tipo de actividades, la mayoría, ¿cierto?, las vamos a desarrollar en lugares donde el hombre no ha tenido mucho impacto. Lamentablemente sí existe impacto en algunos lugares porque llega gente a hacer usufructo de algunas cosas. Por ejemplo, estas fotos que podemos apreciar acá, son fotografías que yo tomé hace algún tiempo atrás, por acá camino hacia las termas del Plomo, por ahí, por ese sector, donde hay mucho fósil. Entonces uno puede llegar, toma muchas fotografías, pero lamentablemente hay gente que se lleva también eso. Entonces hay gente que está haciendo tira a la roca, y eso es justamente lo que nosotros deberíamos enseñarle a nuestros niños, el hecho de cuidar no solamente la flora y la fauna, sino que el patrimonio histórico, como es justamente estos lugares donde tenemos fósiles y que podemos apreciarlos con el solo hecho de ir a visitar el lugar. Si todo el mundo se lleva estos fósiles para la casa, obviamente vamos a tener un grave problema de que después no va a haber absolutamente nada, y vamos a llegar a un lugar donde vamos a ver solo piedras y sin ningún atractivo turístico, ni un patrimonio histórico de ese lugar. Por eso lo importante, ¿cierto?, es poder entregarle estos valores, este valor ético a nuestros niños desde la infancia, y que ellos también sean los que de alguna forma puedan transmitir esta misma ética hacia sus padres o las personas que están eh, con él, ya sean primos, tíos, quien sea. Se aprende mucho de flora y fauna, se aprende a respetar. A mí me ha pasado mucho que cuando visito los parques nacionales, por ejemplo, y veo niños que están cometiendo algún error, voy a llamarlo de esa forma, porque en realidad son errores por a lo mejor no saber cómo comportarse en el medio natural, y uno se acerca y le dice las cosas, la verdad que ellos entienden rápidamente y te ponen atención a los argumentos que uno les puede dar. No así los adultos, que lamentablemente también he tenido esa experiencia donde les digo qué es lo que están haciendo mal y hemos tratado de cambiar, pero se creen lamentablemente amos, dueños y señores de la naturaleza y de los espacios, y siguen provocando daño muchas veces, ¿ya? Pero lo importante es esto, que nosotros seamos
capaces de transmitir estos valores o estos principios que hoy día les quiero mostrar, que si bien son principios, no son leyes, ¿ya? Que eso que quede muy claro, no es algo que esté establecido y que si no se cumple hay penas de cárcel para la persona, no, pero son principios éticos que, de respeto hacia el medio natural, cuando nosotros estemos haciendo justamente este tipo de actividades, ¿ya? Para ello, me voy a basar en estos 7 principios de no deje rastro, de Knowles. Ahí está el link también, que más adelante yo le puedo hacer llegar esta presentación para que los organizadores se lo puedan entregar a ustedes. Eh, y de alguna forma la idea es poder repasar estos 7 principios de no deje rastro y ver cómo nosotros nos vamos comportando en este medio o qué es lo que tenemos que hacer en definitiva, qué tenemos que enseñarle a nuestros niños para que, primero, no tengan un accidente, segundo, sepan comportarse con el medio y obviamente lo hagan de la mejor forma posible. Yo soy convencido de que si enseñamos estos 7 principios, podríamos evitar un montón de accidentes en la montaña, ¿ya? Eh, Hace algunos años atrás, de hecho hay una situación que me quedó muy presente, estando haciendo clases en la universidad. eh, Me tocaba justamente pasar una materia que eran de los peligros en la naturaleza. Y hablábamos de la falta de conocimiento de muchas personas que van a hacer actividades en el medio natural y que producto de lo mismo sufren algún tipo de dificultad. Recuerdo que esa semana que empecé a hablar de eso sucedió acá en Santiago, de que 2 chicos universitarios se fueron a subir el Cerro Provincia. eh, estaba, Era conocido de que iba a haber mal tiempo, de que subiendo a la montaña iba a haber viento blanco, nieve, bajas temperaturas, y el último registro que se tuvo de ellos fue que iban subiendo justamente el Cerro Provincia, de short, de polera, con una botella de agua, sin mucha alimentación, porque llevan solamente una mochila y seguramente sin ropa adecuada también para poder protegerse. Entonces, la verdad es que el evitar justamente todos estos peligros para las personas es fundamental, que nosotros transmitamos esto a los niños desde muy pequeños, para que ellos aprendan a respetar el medio, sepan cómo ir a hacer este tipo de actividades en el medio natural y evitar sobre todo estos accidentes y además, obviamente, disfrutar de la naturaleza como se nos presenta. Como les decía, perdón, como les decía, son 7 principios que vamos a revisar, son los principios de no dejar rastro. El primero dice planificar el viaje con anticipación. ¿Qué quiere decir planificar el viaje con anticipación? Que es exactamente lo mismo que nosotros hacemos con nuestras clases. Generalmente lo que hacemos es, para hacer una clase, primero identificar el grupo curso, ver cuáles son las condiciones que tiene ese grupo, eh, y para ello generalmente nosotros hacemos como un diagnóstico, ¿cierto? La verdad que en No Deje Rastro es más o menos lo mismo, es saber con quién yo voy a hacer este tipo de actividades, conocer a las personas, saber qué capacidad tienen, hasta dónde puedo llegar con ellos. Y no solamente eso, sino que también saber qué lugar voy a visitar, cuáles son las condiciones del lugar, cuál es el sitio de hidratación que a lo mejor puede haber en ese sector, saber cuánto alimento es el que debo llevar, cómo voy a llegar a ese espacio, eh, conocer el mapa, conocer si hay alguna restricción, etcétera. La verdad es que son varios factores que uno empieza a visualizar justamente con este principio. La planificación es fundamental. Con una buena planificación seguramente vamos a tener claridad desde el día que llego y hasta el día que voy a salir, por ejemplo, de un parque, dónde voy a pernoctar, cuáles son los trayectos que voy a hacer. eh, eh, lo que puedo ver también, ¿cierto? Es, como les decía, saber cuánto peso voy a llevar también en la mochila. Eh, y aquí llevo el equipo, que es un equipo propio, cuál es mi ropa, cuál es mi botiquín personal,
saber qué voy a llevar de alimentación. La verdad que básicamente cuando hablo de equipo propio es lo que uno lleva de forma personal, el saco de dormir, si está bien, está mal, cuánto grado de temperatura soporta, están buenos los cierres, se ha estropeado, hay que repararlo. Y también está el equipo común, y el equipo común es saber, por ejemplo, quién va a llevar la cocinilla, quién compra el gas, o la benzina, ¿cierto? Pensando ya en que vamos a cocinar con cocinilla y no con fuego. Ojo, que eso es fundamental y que lo vamos a ver más adelante. Saber qué tipo de ropa es la adecuada, en qué época del año estamos haciendo la actividad. La verdad que como ven, son muchos factores que se tienen que ver justamente en la planificación de cualquier viaje o de cualquier actividad que se haga con los niños. Desde la movilización, ¿cierto? Conociendo que en el establecimiento educacional a lo mejor tiene o no tiene locomoción, si me tengo que conseguir o no me tengo que conseguir la locomoción, y por sobre todo, ¿cierto?, es que el profesor que va a cargo, obviamente, conozca el lugar. Si no conoce el lugar, los riesgos son mucho mayores. Lo ideal es conocer el lugar, tener los teléfonos de emergencia, ya sea en este caso de la ambulancia o el hospital más cercano, de la policía más cercana, de bomberos, de rescate andino, en este caso acá en Chile. Pero lo importante, ¿cierto?, es tener toda esa información, inclusive tener la autorización de los padres con todo el detalle de enfermedades, de qué hacer en caso de accidente, los teléfonos, los contactos. La verdad que es harto es mucho lo que se maneja justamente en esta primera etapa de planificación. Todavía no salimos, pero ya sabemos que tenemos que tener muchos datos antes de poder realizar esta actividad. Yo me planifiqué bien y de hecho dejé la agüita cerca por lo mismo, porque sé que me da sed, entonces tengo que llevar agüita. Eh, Idealmente cuando estamos haciendo esta actividad de la planificación, empezamos inmediatamente por los alimentos. La idea es, cierto, ya vimos, o les comentaba hace un rato atrás, que idealmente hay que cuidar el medio ambiente. Y para cuidarlo, evitar llevar justamente alimentos embolsados o con muchas bolsas. Una de las cosas que se propone es justamente el reembolsar. Por ejemplo, si generalmente los fideos, ¿cierto?, vienen en bolsas, a lo mejor sacarlos de su bolsa original, dejar esa basura en casa y partir estos fideos, tallarines, lo que sea, y embolsarlos en bolsas que sean reutilizables. De hecho, inmediatamente ya evitamos llevar basura al terreno, ¿sí? Y otra cosa, por ejemplo, es que como estamos en la planificación, saber que tenemos que llevar a lo mejor un bidón para tener agua disponible. Vamos a sacar agua a algún sector X, ¿cierto? Y disponer de esa agua acampando lejos de los ríos, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y por sobre todo, ¿cierto? Saber qué tipo de actividades vamos a desarrollar. Como decíamos, si son niños, la verdad que puede ser una actividad por el día, puede ser una actividad con pernoctación o sin pernoctación, pero sea lo que sea, la planificación es fundamental, ¿ya? La experiencia que pueda tener cada uno es fundamental al momento de realizar una actividad de este tipo. Es necesario saber qué experiencia tienen los niños, por ejemplo. O sea, si hay un niño que jamás ha ido a acampar, seguramente lo podría pasar mal. Por lo tanto, la idea, es cierto, es siempre adelantarnos a cualquier dificultad que pueda existir y proveerle, cierto, de los mejores, o tratar de darle en realidad a los niños los mejores ¿cómo se llama?, consejos para que no lo pase tan mal. Y un consejo tan válido como decir, oye, llévate una colchoneta para poner abajo del saco de dormir, y eso es parte de la planificación también, ¿ya?
Entrar en contacto con la administración, como yo les comentaba hace un rato atrás. A veces los lugares que nosotros vamos a visitar tienen algunos reglamentos, tienen algunas restricciones y que obviamente nosotros deberemos conocer antes de llegar y hacer una actividad en este medio. Informarse de las condiciones climáticas. Es actualmente muy fácil, uno pesca un móvil y aparece, hay un montón de app, ¿cierto?, que nos indican cuál va a ser el clima en un lugar o en otro lugar, ¿cierto? Porque uno puede ir cambiando, modificando y saber cómo van a estar las condiciones climáticas, si voy a poder realizar la actividad sin dificultad, si los niños se van a mojar o no se van a mojar, si hay mucha nieve o no hay nieve, si nieva el día anterior o no, que eso también es, obviamente es parte de lo que es la planificación, pensando en que si vamos a un lugar, por ejemplo, donde hay agua o donde hay nieve, seguramente los niños se van a mojar sí o sí, y van a tener que llevar, por ejemplo, una ropa de muda para después volver, ¿cierto? O sea, toda esta muda de recambio, justamente para después volver sequito y no estar mojado y después provocarse un resfrío o una enfermedad mayor. Se recomienda siempre no viajar en grupos muy grandes, justamente cuando hay grupos grandes se provoca mayor daño en el medio natural. Si vamos con grupos pequeños, idealmente también, perdón, si vamos con grupos grandes, idealmente también que existan varios guías o varios profesores, en este caso, a cargo del grupo. Una de las cosas, uno de los números que yo propongo generalmente cuando son niños más grandes, ojalá un guía, un profesional o un profesor, ¿cierto? Por cada 10 alumnos, ya es un número mucho más manejable. Generalmente, además de ello, van más profesores del colegio que podrían ayudarnos. ¿Bien? Así que eso hay que tener muy, muy en consideración. Evitar viajar a lugares donde haya mucha gente, porque mientras más gente hay, insisto, se provoca también un mayor daño al medio natural. Asegurarse de tener cómo disponer la basura. Idealmente uno siempre, bueno, yo generalmente reembolso todo y le trato de enseñar a mis estudiantes que reembolsen todo para no generar basura. Pero si tengo que llevar algo y tengo que llevar algo de basura, bueno, esa basura yo me la echo a los bolsillos, a donde sea, y en algún momento la depositaré en alguna bolsa que siempre tiene que ir dentro de la mochila, ¿ya? Si va fuera de la mochila, se puede rasgar un árbol, una roca, una rama, ¿cierto? Se rasga la bolsa y la basura se va al piso, un poco de viento se lleva los papeles y la verdad que terminamos ensuciando el lugar en vez de dejarlo como corresponde muy limpio. Y escoger las actividades de acorde, como les decía, a la condición física o al nivel de experiencia que tenga el grupo con el cual yo voy a realizar, que es prácticamente lo que llamamos hace un rato atrás, lo que es la planificación. Hay que tener en consideración que los rescates justamente en actividades del medio natural tienen un valor muy alto, muy alto. Y no solamente un valor económico, sino que también podría ser un valor de la vida de algunas de las personas. Yo les comentaba el caso de estos dos chicos que subieron sin nada, se veía que no habían preparado absolutamente nada, y al tercer día, de hecho, los encontraron muertos a 500 metros de un refugio que, aunque hubiesen llegado al refugio, seguramente habrían muerto por, por, porque las bajas temperaturas eran demasiado y ellos no llevaban nada para poder abrigarse. Calcular el tiempo de viaje, ¿cuánto nos vamos a demorar? Idealmente nunca devolverse, ¿cierto?, a oscuras, porque eso también, si no conozco bien el terreno, me va a provocar algún sentido de inestabilidad emocional, incluso en las personas, ¿ya?, que están realizando la actividad. Avisar siempre a la administración cuando uno empieza y cuando vuelve también, o por último avisarle a algún eh, alguna persona que me conozca, ¿sí? Mauricio, tiene una pregunta, creo. Idealmente, habíamos dicho que pusieran las preguntas aquí en el chat para poder responderlas después y
después de responder las preguntas del chat, idealmente también hacemos las preguntas en vivo. ¿Eh? Pero Mauricio tiene la mano ahí levantada, ¿ya? Para que le demos un poco de fluidez a esto también. Gracias. Aprender técnicas básicas de seguridad. Idealmente siempre, si tú no tienes la posibilidad o no sabes de primer auxilio, gracias Mauro. Por último, llevar a una persona que sí lo sepa, un paramédico, un enfermera o kinesiólogo, pero alguien que te pueda ayudar también a prestar un primer auxilio de la forma más rápida posible. Eso es parte de lo que es la planificación. El tener un mapa, tener una visión gráfica de dónde vamos a ir, ayuda muchísimo, porque eso también nos permite, por ejemplo, saber dónde está cada uno de los lugares donde yo voy a pernoctar, por ejemplo, saber cuánto me voy a demorar en los trayectos, por ejemplo, este mapa, este es de Torre del Paine, esta es la W, y te indica también dónde están ubicados, por ejemplo, los camping, los refugios, y cuántos uno se demora en cada uno de los trayectos. Entonces, tener esta imagen a uno le permite también poder planificarse de mejor forma y saber cuánto tiempo se va a demorar en realizar esta actividad. ¿Ya? Perdón, ahí. Incluso aparecen hasta tablas que te indican las distancias, el grado de dificultad, etcétera. Acá en Chile por lo menos existen muchos lugares, muchos senderos que ya son archiconocidos y que tienen información al momento de partir, de cuántos kilómetros hay, a cuánta altura, cuál es el grado de dificultad que tiene también el sendero y que es muy fácil de realizar, digamos, con uno u otro tipo de alumnos. Cuando le hablaba del equipo común, ¿cierto? Y equipo personal, es esto, saber qué es lo que tengo que llevar yo como persona, ¿cierto? Como individuo que va a ser parte de una acordada, de un grupo de personas que va a hacer una actividad, y también saber cuál es el equipo común, perdón, aquí dice común y personal, no, es el equipo común, y el otro es el equipo, perdón, sí, está bien, común es de todos, y personal es propio, eso, me he confundido. Y aquí sé si debo llevar saco de dormir, la colchoneta aislante, cuántos pantalones, que la ropa, que el guante, que el botiquín de primer auxilio personal, que también tengo que llevar un botiquín de primer auxilio grupal, ¿ya? Que se puede generar entre todos. No siempre uno se lleva la carpa solo, la idea es repartirse el peso también dentro de los integrantes de esta acordada para que se trabaje en equipo también. Eh, si no estoy sacando a un grupo a pernoctar, también puedo llevar las carpas, también puedo enseñarle a los niños cómo se arma una carpa, dónde se puede armar una carpa, cuál es el sentido con el cual voy a direccionar una carpa, por ejemplo. Eh, comenzamos nosotros generalmente con los más pequeñitos, haciendo estos paseos a parques que son un poco más grandes, que no es un parque nacional, pero sí un parque donde hay mucha vegetación, donde hay pasto y donde le enseñamos a cuidar y a respetar el medio muchas veces. Y terminamos también podemos terminar, digamos, acampando con otros tipos de alumnos que son los más grandes, haciendo otro tipo de actividades. Si se dan cuenta que hay una fotografía de este grupo, creo que era un primero básico, niños de 5 o 6 años, con los cuales hacíamos actividades que son lúdicas, justamente en este espacio que es un área verde, con arbolitos, con algunos animalitos que hay por ahí, ¿cierto? Y que se puede disfrutar sin ningún problema cuando hay una actividad que está bien planificada. Dejamos de lado lo que es la planificación y vamos a pasar al segundo principio. En este segundo principio dice viaje y acampe en superficies resistentes. Como les comentaba, acá en Chile ya existen un montón de sectores en los cuales uno va a hacer este tipo de caminata y ya están definidos. ¿Ya? Generalmente estos son lugares que son llamados lugares de sacrificio, lugares que ya han sido sacrificados justamente para que nosotros podamos caminar por ese sendero y podamos disfrutar de la flora, de la fauna que se nos presenta en el medio. ¿Ya?
tal como comentábamos, ¿cierto? Si dice viaje y acampe en lugares resistentes o la superficie resistente, básicamente nos dice que no nos salgamos de los senderos. El sendero es un camino que ya está establecido, que ya ha sido probado, que probablemente sea mucho más seguro que irse por otros sectores o por otros lugares que no están demarcados los senderos. Uno, primero, evitamos que sufra la flora del terreno, evitamos a lo mejor ahuyentar también a la fauna del terreno, pero además de eso, evitamos justamente que nosotros podamos tener algún tipo de dificultad mayor. Generalmente las personas que sufren de accidentes son porque se salen de los sectores o de los terrenos que ya están delimitados. Y es ahí donde nosotros tenemos que también enseñarle a nuestros estudiantes, ¿cierto?, la importancia de caminar por lugares seguros, por lugares que ya están establecidos. Al momento de acampar es exactamente lo mismo. Ahí podemos acampar en lugares que tengan una vegetación que sea frágil, enseñarles obviamente que si acampamos en esos lugares vamos a destruir la naturaleza en ese espacio y quizás le cueste mucho tiempo volver a retomar la fuerza de estas plantitas, ¿cierto? Que están, o helechos que están saliendo en ese lugar. Entonces, también demostrarle que se acampa en lugares que son más firmes, donde hay tierra, qué sé yo, que es lo más firme, y no necesariamente sobre el césped, que además eh, va a tener mucha más humedad, ¿cierto? Y que puede ser incluso perjudicial para la salud. Acampar a 60 metros de una fuente de agua, eh, que también así evitamos dañar justamente el río o el lago o el lugar de donde nosotros estamos sacando el agua a diario para poder consumirla también. Así que hay que tener estas consideraciones. No usar atajos. Generalmente cuando ocurre, cuando uno encuentra, por ejemplo, que en un camino hay mucha agua, las personas tienden a pasar por otro sector. Entonces ahí se empiezan a generar justamente nuevos caminos, generando islotes, yo les llamo generalmente islas, ¿cierto? A estos espacios de vegetación que queda entre medio de estos dos caminos, el original y el que se hizo y se empieza a erosionar de nuevo. Eh, la verdad que es sumamente mm, a la larga lo único que vamos a hacer es que el camino que ya estaba estipulado se empieza a ensanchar justamente producto de estas malas prácticas de las personas. Por eso no hay que usar los atajos. ¿Ya? En segundo lugar, eh, acampar, como les decía, en estos lugares donde ya están establecidos, que estemos a 60 metros de una fuente de agua. No cavar. Antiguamente lo que se hacía cuando uno armaba la carpa era que alrededor de la carpa hacía canaletas, por si acaso llovía, el agua pasara por las canaletas y se fuera. Las carpas actuales, la verdad que te permiten poder estar con la lluvia sin ningún problema por el sobresuelo que tiene y que te va a proteger justamente del agua, ¿sí? Hay que aprender también dónde acampar, que no haya deyección de agua, no sobre algunos acarreos o al lado de los acarreos, eh, tampoco muy cerca de las quebradas, no al lado de los ríos. Todo eso, la verdad, que de alguna forma nosotros también tenemos que enseñárselo a los niños, insisto, no solo porque haya que enseñárselo, sino que también porque en la vida muchas personas pueden tomar justamente este gustito a la naturaleza, al medio natural, y vamos a querer hacer este tipo de actividades más adelante. Y qué mejor que aprendan de sus profesores, ¿cierto? Y así también eviten errores para más adelante. No cortar la vegetación, como dice acá, no remover las piedras, muchas de ellas son fósiles. Vi en alguna oportunidad haciendo un curso de montaña, me acuerdo, uno de los guías me decía, mira que hay un fósil, llévatelo para la casa. ¿Por qué me lo tengo que llevar? Le decía yo, si hay personas que a lo mejor van a llegar acá y van a querer ver exactamente lo mismo que estoy viendo yo. La idea es que ellos también disfruten lo que estoy viendo. Y ahí es donde uno saca la cámara fotográfica, el celular, saca la fotito, eh, se- eh, lo pasa bien, disfruta del espacio y tiene un recuerdo eterno, pero déjale para que otras personas también puedan disfrutar de aquello.
Siempre recordar que nosotros somos los extraños en este mundo natural. De hecho, somos nosotros los que le hemos quitado los espacios a la fauna, somos nosotros los que le hemos quitado los espacios también a la flora, y la verdad que nosotros cuando vamos a visitarlos, la idea es que generalmente las visitas cuando llegan a la casa de otra persona asumen las reglas de la otra persona, no es que yo vaya a imponer mis propias reglas. Por lo tanto, acá es exactamente lo mismo. Vamos a un lugar que le pertenece a la flora, que le pertenece a la fauna, y vamos a respetar cuáles son sus reglas también. ¿Ya? Estas mismas reglas que nos dijeron al comienzo, antes de entrar a los parques. Si tengo que concentrar el impacto, ojalá que sea en un área determinada, no impactar por muchas partes. Me ha tocado ir a acampar, por ejemplo, en algunos lugares en donde veo que hay una fogata central y 10 o 15 fogatas pequeñas por distintos lugares. Y la verdad que eso, obviamente, a la larga, lo único que hace es hacer menos atractivo visualmente el espacio donde nosotros vamos a ir a visitar. Por eso la idea es que de alguna forma nosotros le enseñemos a nuestros niños a respetar estos espacios y a cuidarlos también. Si se cansan las personas, generalmente lo que hacen es descansar en algunos sectores donde haya piedras, donde haya rocas, para permitir también el que el resto de la gente pueda pasar. El disponga de los desperdicios de manera apropiada habla básicamente, por ejemplo, de enseñarle a los niños, ya les dije, ¿cierto?, de reembolsar, pero aún así generalmente nosotros seguimos de alguna forma también provocando, o más que provocar en realidad es llevando alguna restos de algo, de comida, de bolsa o lo que sea, que también son basura y que también no son propias del lugar y que tenemos que llevarlas de vuelta. Eh, Antiguamente se decía que había que enterrar la basura, ¿cierto? Que había que enterrar los desperdicios orgánicos y, y con eso quedaba todo listo, oleado, sacramentado. Pero la verdad es que lo que se hace en ese caso es alterar muchas veces el pH de la tierra del sector, y los animales también van a ir a ese lugar, van a ir a escarbar y van a dejar muchas veces la suciedad con todos los desperdicios. Hay técnicas como la del hoyo de gato, que es justamente para los desperdicios humanos, ¿cierto? Para todos nuestros desechos. Se hace un hoyito, 20-30 centímetros, uno hace sus necesidades biológicas, lo tapa, pero ¿qué hacemos con el papel higiénico? El papel higiénico muchas veces uno lo utiliza, ¿cierto? Y generalmente lo entierran también. Dentro de los principios, una de las cosas que se pide que ojalá incluso el papel higiénico que tú usaste lo eches en una bolsa negra, ojalá oscura, y luego lo guardes y te lo traigas de vuelta también. O sea, hasta eso, o sea, no se puede enterrar absolutamente nada. La idea es no impactar, no dejar basura, y dejar ojalá el lugar que nosotros estemos visitando igual o mejor que como estaba antes que llegáramos nosotros. ¿Ya? Eh, es un poco la idea de justamente el procurar, ¿cierto?, que los desperdicios, no dejar tanto desperdicio en estos lugares. Yo me encontraba en algunas ocasiones, algunos grupos scout, además, lamentablemente, que se supone que son los grupos que cuidan la naturaleza, son los grupos que respetan el medio ambiente, y me he encontrado lamentablemente con grupos scout que hacen sus baños, sus letrinas, sobre los ríos. O sea, ensuciando inmediatamente el agua que más adelante, más abajo seguramente otras personas van a consumir. Entonces provocamos una contaminación del agua que nosotros mismos vamos a utilizar en algún momento. Traerse toda la basura de vuelta, eso es fundamental, enseñárselo a los niños del por qué, porque nos vamos a dañar. Para mí es incómodo, por ejemplo, ir al medio natural a hacer un trekking, a acampar y ver basura por todos lados. No me dan ganas de ir a ese lugar después. Muy por el contrario, la idea es poder limpiar, poder dejar lo más limpio posible, traerme toda la basura, y para evitar que la gente deje la basura es que nosotros tenemos que educar. Y es ahí nuestro gran compromiso. El compromiso que yo les pido a todos los profes, por lo menos, ¿cierto?, que se encargan de hacer estas actividades.
reducir la basura, como les dije, dejar lo más posible en la casa, llevar lo que voy a consumir, no llevar de más, no llevar tampoco menos, obviamente. Eh, Muchas veces uno lleva las bolsitas de té, por ejemplo, para hacer un tecito o el mate, lo que se lleva, ¿cierto? Se lleva la proporción exacta para no tener tanta basura y no traerme también tanta basura de vuelta. El peso, a medida que van pasando los días, el peso va aumentando, no porque sea más pesado, sino que porque nos vamos sintiendo más cansados, tenemos menos energía y a lo mejor el peso es exactamente lo mismo, pero nos cuesta mucho más movilizarnos con el peso de la mochila. No enterrar los restos de comida, eso también se lava a lo mejor la olla. Hay varios métodos, ¿cierto? Con ceniza, con arena, se saca la grasa, a lo mejor todos los restos de comida se botan, primero se cuelan con un colador, ¿cierto? Para que quede solo lo seco, y eso lo botamos en nuestra bolsa de desecho, y el agua que queda la esparcimos por distintos lugares para que no se impacte el lugar donde estamos haciendo la actividad. El principio 4 nos habla justamente de respetar la fauna, que esto es fundamental. Lamentablemente en algunos sectores hay personas que este principio no respetan mucho. Yo veo muchas fotos por ahí, de repente vemos que los cóndores son especies que están en peligro de extinción, el huemul, en el caso nuestro, eh, y lamentablemente hay personas que todavía los cazan y se muestran en fotografías con los cóndores, ciertos cazados, muertos de la risa, pensando que han hecho una acción maravillosa al momento de matar estas especies. Pero no solamente el hecho de matarlas, como les decía, el hecho de enterrar, por ejemplo, la comida, le estamos provocando un daño a los animales que no están acostumbrados a comer lo que nosotros comemos. Segundo, además de poder a lo mejor dejar todo ese desperdicio por distintos lugares, que ya se lo había comentado, eh, lo otro es que de alguna forma también hacemos un daño en la cadena trófica, ¿sí? Entonces, si empezamos a alimentar a algunos animales, seguramente estos van a dejar de consumir su alimento natural. Eh, Acá pasaba mucho, hay un sector hacia Isla Dama, cuando uno va camino a Isla Dama, hace algunos años atrás me tocó ver alrededor de 11 zorros que estaban, uno pasaba por el camino y los zorros estaban al lado esperando. Yo ingenuamente me bajé, recuerdo, le fui a sacar fotos y los 11 zorritos, y aparecían cada vez más zorros. Dice, esto es maravilloso, que los zorros vengan a uno para que les saque fotos. Pero después me doy vuelta y me doy cuenta que efectivamente tenían un, un, em- un tiesto ahí con agua, y había gente que le iba a dar comida de perros, por ejemplo. Seguramente esos animales ya estaban tan acostumbrados que ya no cazaban los roedores que estaban acostumbrados a cazar. Entonces, provocamos un daño también en esta cadena trófica al momento de alimentar a las especies. Si queremos verlas, veámoslas con mucho cuidado, no las corretiemos, saquémosle fotos, no llevemos mascotas tampoco a sus lugares donde hay animales nativos. Nuestras mascotas tienen un sinnúmero de enfermedades que también se las transmiten a estos animales nativos, provocándoles enfermedades de las cuales muchas veces mueren. Hemos visto muchos zorros con distemper, por ejemplo, provocada justamente por esta transmisión desde los perros que son domésticos. El quinto principio es minimizar el uso de fogatas y su impacto. Lo que propone justamente NOLS es tratar de ojalá utilizar cocinillas, ¿sí? La cocinilla es el fuego que vamos a utilizar para cocinar, para poder calentarnos, para poder mantenernos. Eh, un fuego mal eh, manejado, sin duda puede ocasionar un incendio que puede ser o puede durar mucho tiempo. Las Torres del Paine acá
fueron miles de hectáreas las que se quemaron, eh, un incendio que duró prácticamente meses, ¿cierto? Y que muy difícil de extinguir después que ya se ha provocado. Hace algunos años atrás acá también tuvimos incendios por doquier, por muchos lados, incendios provocados, porque los incendios, la verdad que lamentablemente es el hombre el que los provoca. Por lo tanto, si necesitamos a lo mejor hacer una fogata, podemos utilizar algunas técnicas, pero idealmente siempre dejar siempre una fogata bien apagada, si es que la necesitas hacer. Hay lugares en donde te permiten hacer fogata y tú la puedes hacer sin ningún problema. eh, ya lo tienen un espacio que está delimitado, donde tú puedes hacer la fogata para calentarte, para cocinar, si es que no llevaste una cocinilla, o simplemente para una actividad un poco más lúdica, que en campamentos, por ejemplo, con niños muchas veces eh, se tiende a hacer actividades lúdicas justamente alrededor del fuego, que es muy místico, que es atractivo, que es una experiencia nueva, pero sí hay que enseñarle justamente varias cosas. Por ejemplo, dónde hacer una fogata. Ojalá en un lugar que ya haya sido impactado anteriormente, o sea, donde ya haya habido una fogata anteriormente. Buscar leña seca, leña del piso, jamás cortar de los árboles, que es verde y no te va a servir tampoco. Eh, no realizar fogatas sobre césped. Me tocó en alguna oportunidad ver a chicos también que estaban cortando un árbol, haciendo un hoyo donde había pasto para ir a hacer una fogata. eh, y es lamentable de repente ver ese tipo de situaciones, pero ahí está nuestra misión. Si nosotros, insisto, como profesores, nos encargamos de poder transmitir estos valores a nuestros niños, seguramente vamos a tener a niños que van a estar mucho más comprometidos con la naturaleza. Yo diría que justamente en esta generación hay un compromiso mucho mayor con la naturaleza que en las generaciones anteriores. Y tenemos que aprovechar justamente de poder educarlos para que ellos a su vez puedan transmitir estos mismos conocimientos ya sea a sus padres o a quien sea. Hay una técnica, por ejemplo, de fogata, que es justamente tener una lona, puede ser, con unos 30 centímetros de tierra mineral, y si se dan cuenta, la yesca y los palitos que se ponen sobre esta fogata no son maderos grandes ni mucho menos, sino que pequeñitos, que se encuentran por ahí cerca, porque la idea de esta fogata es que nos dé un poco de luz, que nos dé un poco de calor, que podamos disfrutar alrededor de ella, pero no vamos a hacer un tremendo incendio, ¿sí? Generalmente esta fogata al día siguiente, todo el carboncillo se muele, se mezcla con un poco de tierra y ese carboncillo que queda se lanza por distintos lugares del lugar que yo visito. El resto de la tierra la devuelvo al lugar donde la saco y saco esta lona y no hay ninguna marca de que haya habido una fogata. Por lo tanto, sí podría ser una fogata, que es una fogata, por llamarlo de alguna forma, un poco más ética, ¿cierto? Más amigable justamente con el medio ambiente. Eh, es un poco lo que les dije, no sé por qué motivo y seguramente algo hice mal ahí. Perdón, esta otra es el próximo principio, que es el sexto, es considerar otros visitantes. Qué importante muchas veces es enseñarle a los niños que cuando voy a hacer actividades en el medio natural, siempre me voy a encontrar con otras personas. Y es importante saludar a las otras personas, colaborar a la otra persona. Hay gente que no tiene mucha idea y muchas veces te pide eh, algunos consejos. O por último te pregunta cuánto queda para llegar a la cumbre, cuánto queda para llegar a la cascada, cuánto queda para llegar al lago. em, o a lo mejor sabes que voy con este bastón, está malo, no lo puedo hacer. Lo ideal siempre es colaborarse. En la montaña se ve mucho eso, ¿ya? En este tipo de actividad al aire libre se ve mucho la colaboración y la cooperación. Pero además es sumamente importante el saludo al otro y ver a la otra persona. Cuando se provocan justamente algunas situaciones en donde existe una persona que se pierde haciendo este tipo de actividades, si yo lo he saludado, si yo lo vi a la cara, si yo lo reconozco, podría incluso ayudar a su rescate, ¿ya? Por eso es importante este principio, no solo por eso, sino que también porque
cuando vamos a hacer alguna actividad es probable que exista otra gente que vaya con otros intereses, solamente a descansar, por ejemplo, a acampar en un lugar X, y nosotros, si llevamos un grupo curso a hacer una actividad masiva, no podemos estar hasta las 2 3 de la mañana, ¿cierto? Haciendo la actividad mientras las otras personas quieren descansar. Tenemos que ceñirnos a los reglamentos, ceñirnos también al criterio y poder de alguna forma también en este medio, que es un medio en donde puede ir mucha gente, eh, compartirlo de la mejor forma posible. Entonces, no vamos a meter ruido, no vamos a llevar radio, por ejemplo, o música a todo dar, o estar hasta altas horas de la noche haciendo juegos. O a veces, bueno, si podemos invitar a los otros a que participen de los juegos que estamos realizando, espectacular, porque obviamente es mucho mejor si se suman, ¿cierto? Y podemos trabajar en conjunto en algunas actividades que son un poco más lúdicas, actividades más recreativas. Eh, y evitar llevar nuevamente los animalitos domésticos que también nos pueden provocar un daño mucho mayor, no solo en la naturaleza, sino que también, imagínate que el perrito que llevas muerde a una de las personas, la verdad que ya es incómodo. ¿Sí? Mantener la cortesía, mantener el ruido eh, muy controlado, que no esté tan fuerte. em, es una obligación nuestra, como dice aquí, ¿cierto? Mantener estos espacios sanos, bonitos, donde no haya ruido, donde podamos ir a disfrutar, donde no solamente nosotros disfrutemos, sino que también las generaciones que vienen más atrás. Yo disfrutaría si mis nietos fueran a los lugares que yo he visitado y pudieran disfrutar exactamente lo mismo que estoy disfrutando. Acá en Chile actualmente hay un problema enorme de agua. Entonces, quizás las cascadas que yo veía o las caídas de agua que yo veía en un tiempo más, capaz que no tengan agua y yo sea uno de los últimos que pueda disfrutar justamente de eso. Pero obviamente me encantaría también que otras generaciones también disfrutaran de lo lindo que es cada uno de nuestros países y disfrutar de lo mismo que yo disfruté en el medio natural. Hay que respetarlo, hay que respetar justamente el medio. Deje lo que encuentre. Este guarda mucha relación con lo que hablaba al principio, ¿cierto? Que este es el último principio, que es justamente al momento yo de planificaré llevar una cámara fotográfica para sacar las fotografías de los distintos paisajes, de los animalitos que de repente se nos presentan por ahí. Eh, yo este año tuve una suerte enorme de poder ver un monito del monte, que son muy pequeñitos y muchas veces muy difíciles de ver, pero me tocó en este año justo ver uno y le pude sacar un par de fotitos, una ranita de Darwin, que también no es muy común verla, pero sí teniendo esa cámara, yo tengo ahí mi recuerdo y cada vez que puedo la veo, y obviamente no me la puedo traer a la casa, ¿sí? Porque son eh, flora, son fauna que son propias de ese lugar, tienen que vivir en ese lugar y nosotros no podemos hacer eh, o traernos para la casa, ¿cierto? Algo que no nos pertenece. Evitar dañar los árboles. Aquí yo les pediría también que cada vez que nosotros salgamos con nuestros estudiantes, les hagan ver lo incómodo de repente ver los árboles tallados o los árboles rayados o las rocas rayadas con pintura, o el espacio que voy a tratar de visitar lleno de basura. Por eso lo ideal es que nosotros podamos entregarle estos 7 principios que son básicos, insisto, son principios que acá la NOLS lo entrega y de alguna forma en los establecimientos educacionales también se trata de implementar en las diferentes salidas pedagógicas que tenemos con los niños, eh, con, con, el solo hecho de que los niños sepan respetar la flora y la fauna, pero además se sepan cuidar cuando están haciendo este tipo de actividades en el medio ambiente. No sacar las plantas, disfrutar de todos estos artefactos arqueológicos que hemos visto, reducir al mínimo los cambios de lugar. Si vamos a acampar en un lugar que ya está implementado justamente para eso, evitar ir de un lugar a otro
y tratar de acampar en lugares que no están aptos, por ejemplo, para acampar, no traernos cosas que no corresponden, hacer una observación tranquila cuando yo les decía que la idea no es ir a asustar a los animales, ¿ya? Sino que, ok, me acerco prudentemente, tampoco muy cerca, porque son animales salvajes, sacar las fotografías que tengamos que sacar y me voy con ese tremendo trofeo para la casa, ¿cierto? Y sabiendo que disfruté de una actividad al aire libre, de forma sana, de forma lúdica. Como les digo, la idea es poder o a lo mejor hacer esta actividad en conjunto con otros profesores, donde pueda salir con el profesor de ciencia, que les pueda hablar a lo mejor de justamente la flora y la fauna del lugar, profesor de geografía para hablar de a lo mejor las cadenas montañosas, de los bosques, del volcán, de los ríos, no sé. La verdad que siempre se puede hacer trabajo mancomunado ahí y en compañía de otros profesores para sacarle mayor provecho justamente a lo que tenemos muy a la mano, que son estos espacios naturales que tenemos cerca, ¿cierto? Esto es básicamente a tener en consideración que tenemos que planificar, tenemos que saber qué ropa y equipo tenemos que llevar, si es que hay que llevar agua o no hay que llevar agua, cuánto alimento, apoyar a las personas con las cuales hacemos la actividad y que a lo mejor tienen menos conocimiento, nunca hacer una actividad solo. Eso también es fundamental hacérselos ver a los niños, que cuando voy a hacer actividad en el medio natural, por lo menos, tienen que ir 3 personas. Si se accidenta una, otra irá a pedir ayuda y otra se queda con el accidentado. Pero menos de 3 personas jamás, ojalá, hacer una actividad en el medio natural porque sería muy riesgoso. Saber a qué hora voy a volver, respetar las diferentes señaléticas, llevar el botiquín, no apartarse de los senderos, tener claridad de cómo va a ser el clima, ¿cierto? Hay varias cosas que podemos ir aprendiendo. Estas son algunas fotos que en alguna oportunidad tomé. Generalmente los senderos, por ejemplo, están marcados, ¿ah? Aquí, si bien yo siempre he dicho que ojalá no marquen los árboles, pero en algunos sectores se marcan los árboles para dar a conocer las señales hacia dónde se tiene que dirigir, hacia dónde va el sendero. Eh, Quienes conocemos, digamos, estos espacios, también conocemos que cuando hay árboles o hay ramas que están cruzadas, es para evitar justamente que por ahí pasen. Seguramente este fue un sendero que se fue creado justamente por gente que no quería pasar por el sendero principal y empezó a tomar atajos y se empieza a generar estos espacios o estos nuevos senderos en donde desaparece en definitiva la flora del lugar. Aquí hay otro tipo de señaléticas con las cuales nos podemos encontrar justamente en estos lugares y que hay que tratar de aprender, ¿cierto?, qué nos está diciendo cada una de ellas. Acá lo mismo con estos senderos hechos, y acá en Chile existe lo que es el Sendero de Chile, como les digo, que en muchos parques tiene muy señalizados los diferentes lugares. Senderos especiales para gente con capacidades reducidas. eh, Hay otros senderos como estos que han sido creados con escaleras. Hay caminos que se han pavimentado en algunos lugares justamente para evitar accidentes. eh, y idealmente es cierto que podamos disfrutar de este medio natural. Siempre pongo esa foto ahí porque esa es mi hija y ahí se me cae lo de padre, ¿no? Estaba aquí en Torre del Paine justamente con mi guagua. Pero también enseñándole desde muy pequeñita a respetar el medio natural, a disfrutar justamente de él, a hacer actividades de forma segura y que nos puedan permitir, ¿cierto?, eh, transmitirle a otras personas justamente el que nosotros somos capaces de hacer actividades y podemos hacer un montón de actividades en el medio natural sin dañarlo, ¿sí? Esa ha sido mi presentación. Agradezco a todos los que están hasta este momento y si hay alguna consulta o duda en que yo les pueda responder yo, pueda responder, incluso por ahí, como les decía, está un amigo que es Roberto, que también hace muchas actividades, trabaja en una universidad también haciendo este tipo de actividades, así que se lo agradecería. Y consultas, dudas, eh,
o a lo mejor aportar un poco más a lo que hemos estado hablando en este rato. No hay nada aquí en el chat, no veo nada por ahora, a lo mejor están escribiendo, espero, o si hay alguna pregunta que me quieran realizar. Mauricio, creo que no tienen audio ustedes, ¿o sí? Parece que no. Déjame ver si, no sé, si de aquí yo les puedo dar el audio a todos. A ver, aquí hay algunas preguntas, voy a ir de a una. Dice Jorge, qué bueno tenerte por acá. Dice, una sugerencia, se aplica bien el principio uno, no equivocarás al preparar las comidas y no debería sobrar, se come toda la comida y así no generas desechos. Exactamente, ¿sí? Muchas gracias, Jorge. Jorge también es una persona que trabaja mucho con capacitando a monitores de no deje rastro. Y efectivamente, él tiene toda la razón, ¿cierto? Si nosotros somos capaces de con el principio uno, que es de la planificación, tener claridad de qué es lo que debemos llevar, seguramente no nos va a sobrar absolutamente nada y no vamos a generar desecho. Muchas gracias. ¿Hay algún cambio o están haciendo el protocolo por esta contingencia? Que yo tenga entendido, Fanny, no tengo claridad si existe actualmente algún cambio en este tema. Recién, acá en Chile, por ejemplo, recién en octubre, noviembre, se cree, porque no es nada seguro, de que podamos volver al colegio. Pero eso no va a significar que podamos inmediatamente realizar una actividad masiva. Yo creo que estamos pensando básicamente que estas actividades las vamos a poder realizar a partir ya del próximo año, quizás saliendo con los niños. Lo veo muy complicado de acuerdo a lo que estamos viviendo, ¿cierto? Que este año podamos salir con los niños a algún lugar a hacer algún tipo de actividad en el medio natural. Pero sí podemos a lo mejor reforzar estos principios con los niños para que ellos los tengan, no solamente los conozcan, sino que después más adelante podamos ponerlo en práctica y así evitar cualquier daño en el medio. Yo activo el audio para todos, me dicen. Eso quiero activarlo, no sé cómo es, pero este debe ser si alguien me ayuda acá. En configuración de audio será, no sé. Voy a ver, ¿ah? ¿A qué edad es aconsejable comenzar estas actividades? Oh, la verdad que mientras a menor edad se pueda desarrollar estas actividades, mucho mejor. Mucho mejor. Como les decía yo, eh, realizo salidas con niños de 4 años en adelante, desde los 4 años. Obviamente las actividades que uno va desarrollando con los niños de 4 años son muy distintas a las actividades que uno desarrolla cuando tiene, digamos, los niños de enseñanza media. ¿Ya? Básicamente al comienzo uno hace actividades mucho más lúdicas, de actividades en el medio, donde se le enseña que la basura tiene que ir en algún lugar determinado, digamos. ¿Ya? Pero a medida que va pasando el tiempo, oye, si me va levantando la mano, yo creo que les podría dar el audio aquí a quien quiera hablar. Eso yo creo que lo vamos a hacer. ¿Ya? Luego me dice, es bueno ir al lugar conocido o desconocido. Idealmente lo importante, Reinaldo, es que el profesor conozca el lugar que van a visitar. Si es conocido por los demás estudiantes o no es conocido por los demás estudiantes, puede ser secundario, porque va a depender mucho de cuáles son tus objetivos. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener claro. ¿Cuál es mi objetivo de sacar a los niños? ¿Sí? Si yo quiero sacar a los niños solo por un paseo,
no tiene mucho sentido. La verdad es que nosotros como profesores deberíamos siempre darle sentido a las cosas. Entonces, si vamos a sacar a los niños para que ellos aprendan a armar una carpa, para que aprendan a lo mejor algunos nudos que son necesarios para armar algo o simplemente para amarrar algo, los podría llevar a cualquier lugar, ¿ya? Y da lo mismo si es conocido. Así que va a depender mucho del objetivo que uno tenga. Gracias, Roberto. Eh, buenas noches, dice. Hola Luis, Luis. Si quieres te doy el mando, Luis, por ahí. Si me levantas la mano para yo darte el mando y tú le puedes dar a todos después el audio, ¿te parece? Así podríamos. Después dice, creo que las actividades son muy innovadoras, pero también tienen que ver mucho el contexto. Claro, de todas maneras, como les decía hace un poco rato atrás, el contexto actual no nos permite llegar y salir a acampar, ni hacer ni siquiera una salida por el día con muchos niños, ni con pocos tampoco. Pero sí, en algún momento lo importante es que nosotros seamos capaces de transmitir estos valores, esta, estos principios, como les decía, que no son leyes, insisto, no son leyes, pero son principios de buena convivencia, por decirlo de alguna forma, con el medio natural. Y así vamos a proteger no solo el medio natural, sino que también vamos a proteger, podemos llegar a proteger las vidas de nuestros propios estudiantes. Después dice, ¿qué necesitamos en un botiquín de primer auxilio y qué actividades se pueden realizar en la naturaleza? Ya. En cuanto a lo que es botiquín, bueno, está claro que todo lo que es remedio personal no lo podemos llevar nosotros, ¿ya? Cada uno de los niños, si tiene alguna enfermedad y está diagnosticado y está siendo atendido por un médico, ese médico seguramente le envió algún tipo de, o sea, le recetó algún medicamento y él se lo tomará a las horas que corresponda. La misión nuestra es solamente en ese aspecto velar porque el niño se tome su remedio a la hora que corresponde, ¿ya? Y nada más. Yo generalmente lo que hago es llevar un paramédico, que ese paramédico se encarga de llevar una planilla y tener claridad a qué hora, qué niño se tiene que tomar su remedio. Y solamente le avisa, porque el remedio es el que él lleva, no el que nosotros le vamos a aplicar. Y para primer auxilio, generalmente nosotros lo que llevamos son algunos inmovilizadores en caso de que exista alguna lesión, vendas, suero fisiológico para limpiar alguna herida, eh, apósitos, las tijeras, por ahí tomamos ¿cómo se llama este? Para el oxígeno, para ver cuánto está saturado, un saturómetro, ¿cierto?, de oxígeno. Puedes llevar algo para tomar la presión y pare de contar, porque no podemos llevar más cosas por una cuestión también legal, ¿ya? No podemos nosotros darle a ingerir medicamentos a una persona si no somos médicos. Así que, y el tipo de actividades que podemos desarrollar, como te digo, van desde el simple hecho de enseñarle a los niños de que no hay que tirar una basura al patio o en el lugar que estamos realizando, hasta enseñarles a utilizar los bastones de trekking, a armar una carpa, a enseñarles cómo hacer una fogata sin dañar el medio, a enseñarles eh, a actividades que sean de habilidad social. Hay un montón de juegos que se puede desarrollar justamente en la naturaleza donde se puede hacer una actividad mucho más social, un desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, de trabajo en equipo, de, eh, de respeto, ¿cierto?, al otro, etcétera. Así que la verdad que hay mucho, además de todo lo que se puede desarrollar como escalada con los cursos mayores, ¿cierto? O si los llevamos a la nieve, podemos hacer incluso un montón de juegos en los cuales los niños disfruten de ese espacio, ¿sí? Por lo tanto, no es solamente orientación natural, orientación con brújula, se pueden hacer juegos justamente con brújula, una búsqueda del tesoro, cosas que para los niños también sean significativas. Francisca,
¿cómo podemos dialogar con esas personas que no tienen conciencia con el medio ambiente? Me ha sido sumamente difícil. Yo, como les comentaba al comienzo, eh, en varias ocasiones a mí me ha pasado que cuando veo a niños que están cometiendo algún error, porque quizás no saben, lo primero que uno hace es acercarse a ellos y conversar con ellos para tratar de que ellos entiendan del porqué de las cosas, y muchas veces entienden. El gran problema es justamente con los adultos que ellos no entienden. Y ahí es donde yo les pido generalmente a los mismos niños que ellos sean nuestros mensajeros y que le enseñen a los adultos a comportarse en el medio natural. Con los adultos, la verdad que ellos tienen ya muchas veces son muy cerrados y es muy difícil cambiar la forma. Pero la única alternativa que veo es la educación. A través de la educación, quizás incluso en las reuniones de apoderados de repente, si uno tiene la ocasión de poder darse 5 minutos y hablar de lo importante que es respetar el medio, sería espectacular. Pero la verdad que hay que comenzar con los niños. Ah, Maritza me dice que están trabajando en un protocolo. Qué rico, qué bueno, Maritza, encontrarte por acá también. Gracias. Fanny me dice, lo mejor yo creo es comenzar con chicos y así hacer un cambio de conciencia en el cuidado y respeto. Sí, es lo que de hecho estaba comentando. Gracias, Johnny. Mi colegio, dice Silvia, hace hace ese tipo de actividades. Bueno, lo hacía. Cocinábamos a leña. Cuando terminábamos la actividad, recogiendo la basura que queda, es muy hermosa la actividad. Sí, la idea es eso, es no alejarse de la actividad del medio natural. Hay colegios que lamentablemente, desde los directivos, te prohíben muchas veces hacer este tipo de actividades en el medio natural. Y es a ellos los que yo creo que tenemos que llegar justamente para que entiendan de la importancia de esta actividad en el medio. Ya vimos todos los beneficios físicos, pero además psicológicos que tiene la importancia de hacer este tipo de actividades. Vimos también la importancia de aprender justamente en un espacio que es distinto. ¿Ya? Si tenemos esta posibilidad, aprovechémosla. Mauricio, aquí. ¿Quién es la persona idónea para acompañar al docente si es el único en el cargo del grupo numeroso? Perfecto. Eh, Idealmente, Mauricio, o sea, yo siempre he sido la idea de poder generar en los colegios algo que le llamo el, el- el empezar a trabajar desde la base. Si nosotros empezamos a trabajar justamente con los niños, que actualmente están en primero básico, ¿cierto? Cuando lleguen a cuarto medio, probablemente ellos mismos puedan ser los que me acompañen a hacer actividades con los más pequeñitos. Pero para ello tenemos todos 12 años para poder enseñarles justamente a hacer este tipo de actividades en el medio natural. Si no tenemos esa opción, idealmente yo sigo insistiendo en que hay que motivar a otros docentes que nos acompañen, como les decía, el docente de, mm, de naturaleza, el de geografía, el de artes, el de matemática, enseñarles matemática a los niños en el medio natural, ¿ya? La verdad que es fabuloso y se pueden hacer muchas actividades lúdicas justamente con estos mismos profesores, generando un programa de trabajo con los niños y haciéndolo al aire libre, que para ellos va a ser sumamente significativo. Y sabemos que la neurociencia también nos dice que si es significativo, va a quedar muy, muy clarito y lo vamos a recordar por siempre. Si hay apoderados también, o sea, por último me hago acompañar por apoderados. ¿Sí? Eh, gracias, Fanny. Sí, voy a compartir la presentación, la voy a enviar para que la tengan. Generalmente lo hacemos así. Por aquí me dice que también hay apoderados que acompañan, correcto. Sí, sí, a veces hay apoderados que tienen la posibilidad de acompañarte y espectacular si no acompañan. Jorge nos dice, sugerencia, el niño no habituado a la actividad de la naturaleza no aguanta una actividad de más de 3 a 4 horas. Claro, sí, por eso, de hecho, con los niños de 4 años nosotros hacemos una actividad de 2 horas, nada más que 2 horas, ¿ya? Donde llevamos a los niños, hacemos algunos juegos, como veían ahí, que les decíamos, ay, tienen que formar un rectángulo, y se tiraban en el piso formando un rectángulo, ayudados por las educadoras de párvulo a veces, eh,
o enseñándoles, nosotros les dábamos una colación y ahí les llevaba muchas veces un plátano, o algo que tuviera envase para generar algo de basura y enseñarles también a reciclar ahí en ese momento. Ok, todo lo orgánico va acá, lo no orgánico va a este otro lado, la lata va acá, etcétera. Humberto, te doy la palabra. Me querías, déjame ver cómo te doy la palabra aquí. Creo que ahí, ¿no? Soy con audio. Ahí sí, ahí sí, Bueno, ahí te perfecto. escucho. Un saludo especial para todos. Porque me parece interesante lo que tú estás planteando y hace que un poco reflexionemos también como educadores. En este sentido, desde tu experiencia, el encuentro con las personas mayores y la interrelación con los chicos, eh, ¿has tenido este tipo de aspectos? ¿Qué resultados tú has podido lograr de este encuentro con aquellos que no estaban programados? Sí, fíjate que ahora, generalmente las personas que van a hacer este tipo de actividades al medio natural son personas Ujú. que les gusta. Cuando encontramos adultos son básicamente personas que les gusta ir a este tipo de actividades, hacer este tipo y acompañar a los niños a hacer este tipo de actividades. Es muy Ujú. difícil encontrar a personas que no les agrade y que vayan por primera vez. Aún así, hay personas que se quieren arriesgar, ¿cierto? Entre comillas, y van a ver esta nueva experiencia. Y créeme que cuando yo te digo que si las actividades son lúdicas, son entretenidas, vamos a atraer mucha más gente, muchas más personas a que empiecen a vivenciar mucho más esta actividad en el medio natural. Y es muy probable que después les guste tanto que empiecen a hacerlas de forma individual y personal, ¿sí? Por lo mismo es que es necesario enseñarles a hacer este tipo de actividades sin dañar el medio ambiente, ¿ya? Ujú. Eh, yo digo, mis padres, por ejemplo, a ellos no les gustaba mucho salir a acampar y ese tipo de cosas, pero yo he logrado sacarlos al medio natural, a ir a disfrutar de un río, a ir a disfrutar de la naturaleza, y ya han cambiado su percepción. ¿Te das cuenta? Entonces, con el adulto mayor es mucho más fácil también, pero el adulto, el padre, este adulto de entre los 20, pongámosle 20 años hasta los 40, diría yo, la verdad que ese grupo hay que tratar de alguna forma integrarlo a este tipo de actividades de alguna forma. Y muchas veces se puede hacer incorporando a su hijo. Yo creo que por ahí va. ¿Sí? No, genial, genial. Me parece muy bien, porque creo que estos espacios, además que tienes con niños, y hay veces que los papás obligatoriamente van, quizás contra su voluntad, pero también se logra concienciar a estas personas y empiezan a cambiar de mentalidad. Yo creo que eso es importante porque el hecho de tener la experiencia de los niños y que el padre también empiece a cambiar, creo que sí se pueden empezar a hablar de cambios interesantes. Correcto. Va a depender mucho del grado de dificultad que tenga la actividad que vamos a desarrollar. En definitiva es eso. Y ahí Jorge, de hecho, justo estaba leyendo que puso eso, y es tal cual. Si hay personas que no han hecho nunca una actividad, ok, no los vamos a llevar a subir un cerro durante 9 horas, ¿cierto? Para que lleguen a un lugar. No, olvídalo. Un par de horas, hacer un camino muy fácil, que les sea cómodo, que les sea atractivo, que les sea gratificante, y obviamente tenga la oportunidad de volver nuevamente a hacer el mismo tipo de actividad. Esa es la idea justamente de este tipo de actividad en el medio natural, de incentivar, de promover, ¿cierto? El cuidado del medio, pero pasémoslo bien, perfecto, pero cuidemos el medio. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Bueno, muchas Gracias, gracias. gracias Humberto. Por acá Manuel decía, ¿se puede incorporar en el proyecto de convivencia escolar? Por supuesto, por supuesto. Todas las actividades en contacto con la naturaleza. Mira, yo hago una actividad en un colegio que se llama Don Orione, que es de la comuna de Cerrillo, acá en Santiago. Salgo con los segundos años medios, todos los años. Este año no vamos a salir por cuestiones obvias, pero todos los años salgo con los segundos medios a acampar con ellos. El primer año no enviaron a ningún profesor del colegio. Yo fui, ofrecí mi servicio con mi cuerpo de profesores, que son todos profesores de educación física, todos profesores que trabajan conmigo hace años, y nos los llevamos a estos chicos a un lugar X, a hacer actividades en el medio natural, juegos, dinámica, a conocer el medio, a que ellos se pudieran afiatar justamente como grupos cursos,
porque veníamos después de una prueba que era el CIMSE, y necesitaban que ellos se despejaran, etc. Y, y la verdad es que se puede lograr eso, ¿ya? Tal como dice acá, el proyecto de convivencia escolar, lo único que hicimos fue hacer una actividad recreativa, en donde incluso ellos, dentro del programa, el hecho de que se cocinaran ellos por cordada, ya es una actividad dentro del programa. Porque ahí, como cordada, ¿cierto? Se tenían primero que planificar para ver qué es lo que llevaban, qué es lo que iban a comer, quién cocinaba, quién iba a lavar después la vajilla, quién pelaba desde un tomate a lo que fuera, ¿cierto? Ya es un trabajo mancomunado, ¿cierto? Que se está realizando en una actividad tan simple como el cocinar, ¿sí? Por lo tanto, se puede lograr. Eh, ya, te voy a pasar ahí, Luis, ahí está, ya te encontré, Luis, bien. Le voy a pasar a Luis ahí el hospedador, ¿eh? Ahí está Luis. Luego dice, de nada, Vania, gracias a ti. Eh, no sé, yo por lo menos aquí creo que pude responder la mayoría de las preguntas, gracias a los profesores también que por ahí estuvieron escribiéndome algo. Si hay alguna otra pregunta, totalmente dispuesto y llano aquí para que ustedes la puedan hacer. Muy buenas noches, maestro Osvaldo. Buenas noches, colegas. ¿Cómo están? Los micrófonos ya están habilitados. Cuando ustedes puedan realizar preguntas. Adelante. Muchas gracias. Profe, buenas noches. Buenas noches, María Jesús. Gracias por darnos sus conocimientos. He aprendido bastante. Una consulta, profe. En las diferentes edades que podemos sacarlos a los jóvenes a hacer esta actividad, ¿cuánto tiempo tiene que durar, digamos, para primaria, para secundaria y un nivel más superior, por favor? Perfecto. Mira, tal como les comentaba hace un rato atrás, generalmente con los niños de pre-básica o antes de, no sé cómo le llamarán ustedes allá, nosotros le llamamos aquí el kinder, pre-kinder, que son antes de empezar la primaria, una actividad de no más de 2 horas. Inclusive yo te diría que hasta segundo básico, diría que es como el segundo nivel de primaria, 2 horas, 3 horas máximo y nada más. Con una actividad que generalmente se acompaña no solamente de una actividad que es educativa, sino que también con una actividad que es lúdica, ¿ya? Es importante, obviamente, tenerle actividades lúdicas a los niños en esta actividad que no es solo caminar, no es solamente llegar a hacer, armar una carpa, no es solamente hacer no sé, que se orienten o enseñarles algo de naturaleza, sino que también hacer las actividades lúdicas, que las podemos complementar con lo educativo. De ahí, obviamente, se pueden hacer otro tipo de actividades de un poco más de tiempo, hasta 4 horas, te diría yo, generalmente, como todo lo que es primaria. Y de ahí en adelante, ya podríamos hacer actividades con pernoctación. Cuando te hablo de con pernoctación, yo te diría que en primaria nosotros podríamos hacer una actividad de pernoctación empezando en el mismo colegio, no sacándolo a ningún lado, sino que en el mismo establecimiento educacional, que aprendan a armar su carpa, que aprendan ahí a hacer una actividad fuera de la casa, que duerman fuera de la casa, porque muchos niños no tienen esa experiencia. Y la mejor experiencia a lo mejor es hacerlo de la forma más cómoda, con un baño que van a tener cerca. Si les da frío, a lo mejor van a tener la posibilidad de tener una frazada más, porque da lo mismo la cantidad de ropa o cosas que lleven, porque van a estar dentro de un establecimiento. Y a medida que va pasando el tiempo, obviamente ahí ya los podemos sacar a pernoctar por un día, por 2 días fuera. Eh, yo conozco la experiencia, digamos, y he estado en una experiencia con niños de séptimo básico, que es séptimo octavo, que es previo a la secundaria acá, en donde hemos estado acampando 4 o 5 días con ellos, haciendo actividades también con otros profesores. Ya no solamente el profesor de educación física, sino que está el profesor de ciencia, el profesor de naturaleza, y entre todos se arma un programa que es muy lindo y muy enriquecedor para el niño. Y después ya el cuarto medio, incluso los niños de final de secundaria
son ellos los que organizan justamente los campamentos. Esa es la idea, que ojalá durante estos 12 años, ¿cierto?, les entreguemos tanta información al niño que al término de la enseñanza, ellos ya sean capaces de ellos crear el campamento. Y nosotros como profes solamente ser unos guías. ¿Sí? Eso, María. Gracias, profe. Te agradezco. Gracias a ti. Hola Osvaldo, Hola Roberto, ¿cómo estás? muy bien vecino. Qué gusto verte. Un saludo también a las personas que están aquí presentes. Osvaldo, quisiera aprovechar ya que hiciste ahí como decimos, un pase-gol. Un pase-gol, claro. Sí, complementar una pregunta que te hicieron en relación a esto de quién es la persona idónea para acompañar al docente. Porque efectivamente esta persona idónea es producto, o debiese ser producto, de una muy buena planificación, de la presentación de un proyecto, del desarrollo de esta idea en un tiempo que permita establecer estas relaciones, conversar, sobre todo si son profesores de distintas materias o asignaturas, el cómo yo pongo al servicio del proyecto, de la salida, mis conocimientos, mis competencias, mis aprendizajes específicos desde alguna especialidad. Por lo tanto, efectivamente, creo que el primer profesional más idóneo es efectivamente los profesores. Después, cuando no tienes eso, por lo menos en lo que yo hablo con mis estudiantes, es que se establezcan criterios para la selección de ese adulto idóneo. Y estos criterios, cuando tienen que ver, por ejemplo, con apoderados, porque no tienes ni una otra opción previamente, son criterios donde tú empiezas a ver, bueno, es un apoderado, primero que todo, nuevo en el colegio, es un apoderado a lo mejor que tiene una tradición en el colegio, que ha tenido otros niños, hijos, hijas, que le han permitido también tener una experiencia de colegio que está en sintonía con la misión y visión del colegio, que pueda tener la condición física para acompañarte a lo que vas a hacer, que tenga algún tipo de aporte de su otra área del saber o profesional que tú puedas incorporar y con el cual hacer un trabajo previo de salir con ellos, mostrarle la idea de planificación, incorporar sus propias ideas, y luego de todo este proceso, que es como empieza, al principio se anotan muchos, seguramente, y después empiezan a decaer en la medida que tú le vas poniendo cortapisas, le vas poniendo situaciones que te ayuden. Y una vez que ya tienes todo aquello, por lo menos en lo que nosotros trabajamos, es decir, bueno, ahora sentémonos y veamos en qué momento va usted a participar. ¿Por qué? Porque aquí creo, desde mi perspectiva, el momento más complejo, porque va a estar su hijo o su hija al interior de esta salida. Y por aquello, yo necesito que usted sea mi ayudante, parte de mi equipo, y no papá o mamá en ese minuto, porque lo más seguro es que si yo salgo donde está mi hija, lo lamento, querido Osvaldo, yo era parte de tu equipo, pero primero está mi hija y yo voy a salir a rescatar a mi hija o a llevármela si es que tuvo alguna situación compleja. Entonces, eso no puede suceder. Por eso es que primero nosotros efectivamente trabajamos primero con la idea de que sean profesores. Si llegan a ser apoderados, estos criterios, esta forma de proceder, y en el caso de los directivos o de los, nosotros acá llamamos inspectores, ¿no? Preceptores en otros lugares, claro, tienen el conocimiento de un aspecto de estos estudiantes, sobre todo cuando son inspectores que están en el patio y ven cómo se vinculan. Puede ser un muy buen aporte también, que también los estudiantes lo vean a este directivo, este inspector, en una función distinta, que no sea solamente reglar, no sea solo normar, ni llamar la atención para que no existan inconvenientes, sino que una muy buena forma de generar comunidad, de horizontalizar las oportunidades que se van dando en el colegio. Así es que es una pregunta recurrente,
Es una pregunta que necesita trabajo y que efectivamente los criterios tienes que ir estableciéndolo en la medida de que tu contexto también te lo permite, porque como también decías tú, Osvaldo, hay muchos colegios que no te dejan salir y la primera experiencia efectiva se realiza acampando en el colegio, quedándote en el colegio, no yendo más allá que a una plaza, hasta que vas generando esa confianza que te permite ir mucho más lejos y hacer estas incluso expediciones. Correcto. De hecho, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. De hecho, o sea, tal como Roberto lo comenta, ¿cierto? Yo siempre he sido de la idea de potenciar a los mismos estudiantes en algún momento, pero efectivamente es el profesor que el primer responsable y que debe acompañarse de otros profesores. Por eso cuando yo les decía, cuando yo hago generalmente estas actividades con los colegios, yo voy con mi grupo de profesores. Yo tengo un grupo de profesores con los que presento los proyectos de este tipo, vamos a los establecimientos y voy con ese grupo de profes, que vienen acompañados por profesores del mismo colegio que nos van ellos conocen mucho más a los niñitos, educadores de párvulo, por ejemplo, que nos acompañan muchas veces a las actividades, pero como les digo, esas actividades son de 2 horas, 3 horas, con suerte hasta segundo básico, y después recién empezamos a darle un poquito más de tiempo. Así que muchas gracias. ¿Tengo alguna otra pregunta por acá? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Daniela. Hoy me está escribiendo Daniela también. Profesores, ¿alguna otra pregunta? Si no, yo, bueno, estoy agradeciéndoles en realidad la oportunidad que me dieron nuevamente de poder estar con ustedes en esta oportunidad, hablándoles de algo diferente a lo que era el juego, pero que de alguna forma también está implícito dentro de esta actividad del medio natural. Espero haber entregado algo de conocimiento, un granito de arena a esta capacitación. Y nada, solamente agradecerles de verdad de corazón la invitación. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por haber estado también en esta oportunidad. A mis amigos de Chile que me acompañaron, hay varios por ahí, Manuel también, que Manuel lo conocí una semana atrás, ¿no? Ella está aquí acompañándome, así que gracias. Y nada, y a aquellos que a Héctor, por ahí, gracias Héctor, y exalumnos profesores, amigos, y nuestros amigos hermanos de Bolivia también están por acá. Maritza, que una maestra no deje rastro también con la cual tuvimos la oportunidad de estar en algún momento por ahí. Muy agradecido, maestro Osvaldo, por habernos acompañado y compartido con nosotros, ¿no?, sus conocimientos y sus experiencias. Realmente nos quedamos con mucha experiencia de usted y muchas cosas también para poder aplicar. Realmente agradecido. Abrazos desde la distancia, maestro Osvaldo. Muchísimas gracias. Gracias. Y yo lo voy a tener que dejar así porque tengo que ir, ahora me voy a otra reunión. Pero agradecido y haber aprendido muchísimo también con ustedes acá. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Cariño a todos. Gracias. Que pasemos esto lo antes posible para que ojalá nos reunamos de forma física por allá. Yo feliz de viajar a acompañarlos por allá. Nos vemos. Vamos a Muy bien. esperar, profe. Ya, gracias, Chao, licenciado. Saludos Gracias, desde profe. Bolivia, gracias. Muchas gracias. Saludos de Bolivia, gracias. Saludos. Que hay una Saludos grande, próxima. Bolivia. Maestros, un segundo, no nos salgamos, por favor. Primeramente, muy agradecido con el maestro Antonio Yáñez, quien nos colabora con esta plataforma. Realmente muy agradecido, ¿no? Porque si no, no sería posible esta forma interrumpida de la transmisión. Muy agradecido, maestro Toño. Gracias a todos, colegas, por estar con nosotros. Informarles, maestros, que el día de mañana continuamos con nuestro ciclo de capacitación. A las 10 de la mañana tenemos con nosotros al maestro Marcelo Durán, preparador físico de la selección chilena en fútbol salón.
Ya se va a mandar el link por los grupos que tenemos. Los esperamos el día de mañana con este enfoque en la parte de la preparación física. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias por la información. Gracias, licenciado Luis. Gracias por todo el apoyo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias por la información. Muchas gracias. Estamos Hasta mañana. mañana. Dios mediante. Cuidan. Bendiciones a todos. Igualmente, bendiciones para todos. Gracias, Luis San Luis. Ese Gracias. es mi pato. Se llama Donald. De comunicación, Luis Armando, un abrazo, saludos a todos. Maestro Toño. Ya Gracias. saben, Gracias, colegas. Saludos. Toño. saludos Sebastián, Oscar, Juan Javier. Saludos a todos, ya saben que estamos a la orden, cualquier cosa, estaré pendiente para la reunión de mañana. Sí, pues nos vemos en persona o tal vez no el día 20. Pronto nos vemos, Juan, un abrazo. Un saludo a todos, que les vaya bien. Gracias por la información. Desde Bolivia. Chao. Buenas noches. Licenciado, una consultita. Buenas noches. Gracias por la información. Hasta luego. Hola. Chao. Hola, licenciado. Una consultita. ¿Dónde hay que inscribirse para este curso? Tenemos los grupos, informarles que tenemos 4 grupos totalmente que ya están al tope de 257 personas. Para el Congreso de la mañana la plataforma es de 1000 personas, así que ahí no vamos a tener problemas, es desde el 10 al 17. Y nuestro ciclo de capacitación, que es durante todo el mes de junio, dentro de los grupos que estamos manejando, podemos ver los afiches y podemos ver los enlaces que vamos a enviar y todo tipo de información, ¿no? Al maestro Sebastián Rodríguez le pueden mandar un mensaje interno si es que no están en un grupo, para que los pueda agregar. O si no, también al maestro Oscar Julio, que son profes de gran apoyo que están con nosotros. Y los maestros que ya están en el grupo deben estar en el grupo de segundo ciclo, en el segundo grupo, en el tercer grupo. Entonces, ahí se manda la información, ¿no? Para el ciclo de capacitación, solamente la plataforma es para 100 personas. Entonces, ahí mandamos y ustedes siempre tienen que estar atentos media hora porque se llena rápidamente el límite, ¿no? Pero para el Congreso Internacional, ahí sí vamos a tener más espacio, que son en las mañanas, de 9 de la mañana, que iniciamos el día de hoy, hasta el 17. Solamente el día de mañana en la mañana no vamos a tener el Congreso, porque tenemos un curso del ciclo, que es la preparación física, que es parte del ciclo de capacitación. Entonces, solamente esa fecha vamos a interrumpir del Congreso. Después del Congreso va a continuar el viernes, el sábado, el lunes, el martes y el miércoles. Gracias.